Hola amigos, en este video vamos a ver el tercer caso de impuestos diferidos que se genera por la amortización de pérdidas tributarias. De acuerdo a los casos que íbamos viendo en el primer video, respecto a los impuestos diferidos, podemos ver que uno de los impuestos diferidos se genera por la amortización de las pérdidas tributarias. En el artículo enumerado después del artículo 28 en el reglamento de la Ley de Régimen Tributario Interno, nos habla acerca de las pérdidas que son declaradas luego de la conciliación tributaria de ejercicios anteriores. Si nosotros vamos de alguna manera a conocer a lo que se refiere este numeral, vamos primeramente a entender o a comprender lo que es una pérdida declarada. Una pérdida declarada es el resultado o son los resultados negativos que la empresa reportó en su declaración de impuesto a la renta de años pasados. Esto significa que después de restar lo que son los ingresos menos los costos y gastos deducibles, el resultado fue una pérdida. Como segundo apartado nos dice, luego de la conciliación tributaria, no se toma en cuenta lo que es la pérdida contable como tal, sino que nosotros primeramente tenemos que hacer lo que es una conciliación tributaria. Lo que nos dice la normativa es que nosotros como entidad, como empresa, justamente nosotros podemos amortizar lo que son las pérdidas tributarias, más no la pérdida contable como tal. Es por eso que justamente en la normativa me dice luego de la conciliación tributaria. Puede ser el caso que yo tenga lo que es una utilidad o una pérdida contable y como resultado, luego de aplicar lo que es la conciliación tributaria, voy a tener lo que es una pérdida tributaria. Esa pérdida tributaria justamente es la que de alguna manera nosotros vamos a poder amortizar en los años siguientes. Bien, nos dice, se ajustan los ingresos y gastos contables para que de alguna manera se ajuste a lo que la ley tributaria permite. Por ejemplo, eliminando lo que son gastos no deducibles, después de estos ajustes el resultado puede cambiar. Y esa es la pérdida tributaria que en este caso el SRI permite o reconoce, más no la pérdida contable, ¿sí? Bien, también nos dice sobre de ejercicios anteriores. Se refiere a las pérdidas que no son del año actual, sino que esas pérdidas son de años pasados, que todavía están dentro del plazo que la ley permite compensar con utilidades futuras. De igual manera, en la normativa, nosotros en el artículo 11 de la Ley de Régimen Tributario Interno nos habla acerca de lo que son las pérdidas. Y nos menciona que en las sociedades, las personas naturales obligadas a llevar contabilidad y las sucesiones en divisas obligadas también a llevar contabilidad pueden compensar lo que son las pérdidas sufridas en el ejercicio impositivo con las utilidades gravables que obtuvieran dentro de los 5 periodos impositivos siguientes, sin que exceda en cada periodo del 25% de las utilidades obtenidas. Al efecto se extenderá como utilidades o pérdidas las diferencias resultantes entre ingresos gravados que no se encuentren exentos menos los costos y gastos deducibles. Bien, de acuerdo justamente a la normativa en este artículo ya nos habla acerca justamente de la amortización de las pérdidas y nos menciona que nosotros tenemos lo que es que estas pérdidas de alguna manera nosotros tenemos que irlas amortizando justamente como máximo en 5 periodos impositivos siguientes. Y también nos hablas justamente que al momento que en los periodos siguientes nosotros tengamos lo que son utilidades, a esas utilidades de alguna manera no los vamos a compensar en un 100%, sino que nosotros tenemos que ir sacando o determinando lo que es un 25% como máximo para ir amortizando lo que son las pérdidas. Bien, para poder comprender también lo que es justamente la amortización de las pérdidas, nosotros vamos a ver lo que es un cuadro y conceptos clave. Tenemos lo que son dos escenarios. No siempre la amortización de las pérdidas tributarias parten de una pérdida contable, sino que puede ser el caso que nosotros tengamos lo que es una utilidad contable y al momento de aplicar lo que es la conciliación tributaria, nosotros finalmente tenemos lo que es una pérdida tributaria. Es por eso que aquí hemos puesto lo que son dos escenarios posibles
en los cuales primero en el primer escenario partimos de una utilidad contable. El resultado contable ha sido en este ejemplo una utilidad de $2,000. Y tras aplicar lo que es la conciliación tributaria, nosotros hacemos un ajuste a los gastos, en este caso de deducibles o adiciones, ya sea o adicionales, o también lo que son ingresos exentos. En este ejemplo vamos a ver cómo, partiendo de una utilidad contable que es positiva, en este caso de $2,000, menos lo que serían gastos deducibles adicionales o ingresos exentos, vamos a ver cómo en este caso nos viene a dar lo que es un resultado tributario, el cual es finalmente lo que es una pérdida tributaria, que sería por menos $3,000, que sería una pérdida tributaria. En este primer escenario partimos de lo que es una utilidad. Finalmente, en un ajuste a través de la conciliación tributaria, vemos que el resultado es una pérdida tributaria. Esta pérdida tributaria nosotros la que de alguna manera vamos a poder amortizar en los siguientes años. Explicación. Aunque contablemente nosotros tuvimos lo que es una utilidad, al restar lo que son ingresos exentos o reconocer lo que son gastos deducibles adicionales, el resultado para el SRI o para la administración tributaria es una pérdida, ¿sí? Ahora, en el escenario segundo nosotros tenemos lo que es una pérdida contable de menos $10,000. Podemos ver que esta es una utilidad con positivo, esta es una pérdida de $10,000. Le vamos a aplicar lo que es un ajuste adicional por gastos no deducibles, que en este caso son $3,000. Tras aplicar lo que es el ajuste, finalmente nosotros tenemos lo que es una pérdida por $7,000. Aquí está con negativo, menos $7,000. Finalmente esta pérdida de aquí sería la que nosotros vamos a poder amortizar en los siguientes años. La pérdida contable se reduce porque ciertos gastos no son aceptados por el SRI. Solo menos $7,000 sería lo que es la pérdida tributable, la cual se va a amortizar o sería amortizable, ¿sí? Entonces, no siempre nosotros, de alguna manera, digamos como resultado final, vamos a tener lo que es una pérdida tributaria a partir de una pérdida contable, sino que hay veces que nosotros tenemos una utilidad contable y tras aplicar ajustes en la conciliación tributaria, nosotros vamos a tener finalmente lo que es una pérdida tributaria, la cual sería amortizable. Bien, ahora, en este pequeño ejemplo nosotros podemos ver justamente una pérdida contable versus una pérdida tributaria. Por ejemplo, en este primer concepto nosotros tenemos lo que es un valor como resultado contable, primeramente entendiendo que lo contable y lo tributario justamente es diferente, no es lo mismo justamente lo contable de lo tributario. Ahora, en este ejemplo nos dice que el resultado contable ha sido una pérdida de menos $10,000. Tras aplicar lo que es la conciliación tributaria, justamente identificando lo que son gastos no deducibles, hemos identificado gastos no deducibles por $3,000. ¿Qué es lo que sucede aquí? Podemos ver que la pérdida o el resultado de aquí, luego de aplicar la conciliación tributaria, tendríamos finalmente lo que es una pérdida de menos $7,000. Estos menos $7,000 serían la pérdida justamente la cual nosotros vamos a ir amortizando en los siguientes años. De manera de interpretación, nosotros contablemente perdimos lo que son $10,000. Pero para el SRI, como de alguna manera esos $3,000 eran gastos que de alguna manera el SRI no aceptaba, son gastos no deducibles, esta pérdida tributaria real es de $7,000. Entonces, solo los $7,000 son los que de alguna manera nosotros vamos a poder amortizar en los próximos años. Bien, ahora, en este ejemplo, supongamos que en el año 2022 nosotros tenemos lo que es una pérdida tributaria de $7,000. En los siguientes años nosotros vamos a tener lo que son utilidades y vamos a ir amortizando lo que serían las pérdidas tributarias. Bien, partimos primeramente de lo que son los años, desde el año 2022 hasta el año 2025. En el año 2022 nosotros tuvimos lo que es nuestra pérdida por menos $7,000. Vamos a ver cómo el saldo de la pérdida justamente al primer año, al 2022, sigue siendo la pérdida de $7,000. Al siguiente año, al año 2023, finalmente yo tuve una utilidad tributaria. Recuerde que
Lo tributario es diferente a lo contable, ¿sí? Entonces ya justamente esta utilidad tributaria ya es justamente, digamos, ya viene aplicando lo que es una conciliación tributaria. Esta sería la utilidad tributaria del año, en este caso $8,000 que obtuvimos en el año 2023. Como la normativa me dice que yo tengo que aplicar lo que es el 25% justamente como límite para poder compensar lo que sería la pérdida tributaria, yo voy a tener que sacar el 25% de la utilidad tributaria, ¿sí? En este caso serían de los $8,000. No sobre la utilidad, no sobre la pérdida, perdón, sino sobre la utilidad, ¿sí? Bien, aquí tenemos que ponerle mucho ojo porque tenemos que aplicar sobre la utilidad tributaria, ¿sí? No sobre la pérdida como tal, porque ahí nos daría lo que es otro valor, ¿sí? Bien, entonces aquí estamos justamente sacando lo que es el 25% de los $8,000. Vamos a amortizar lo que serían estos $2,000. Vamos a ver que la pérdida utilizada sería 2,000. Finalmente, al momento que yo vaya a amortizar como mi pérdida justamente del año 2022 eran 7,000, yo voy aquí a tener que aplicar lo que es una resta, ¿no? Una resta, justamente restar los 7,000 que era de la pérdida del 2022, menos lo que voy a amortizar, en este caso $2,000 en el periodo 2023. Finalmente voy a tener lo que es una pérdida o un saldo de pérdida por arrastrar, ¿sí? En este caso lo voy a ir amortizando en los siguientes años. Bien, en el año 2024, acá obtuvimos lo que es una utilidad tributaria del año 2024 por $20,000. Aquí nosotros vamos a sacar nuevamente lo que sería el 25%. Y nos dice el 25% de 20,000 son $5,000. En este caso ya podemos ver que en el año 2024 con la utilidad tributaria vamos a ver que nos da $5,000. Ya de alguna manera pudimos compensar lo que es la pérdida tributaria, ¿sí? Si nosotros hacemos la operación en este caso de la pérdida por arrastrar menos lo que sería la amortización, justamente lo que nos permite, vamos a ver que ya la pérdida justamente se ha terminado de amortizar en el año 2024, ¿sí? Ya. Para el año 2025 justamente ya tenemos una utilidad tributaria, ya no tendríamos nada por compensar, tenemos aquí justamente cero, tendríamos cero, ya no tendríamos nada por compensar, ¿sí? Lo que la normativa nos dice justamente es que nosotros podemos ir amortizando como máximo en 5 periodos siguientes. Eso es lo que nos menciona la normativa. Nos dice que nosotros podemos hacer lo que es de amortizar justamente dentro de 5 periodos impositivos siguientes. Bien, entonces justamente veíamos que la normativa nos dice que nosotros podemos amortizar hasta o dentro de los 5 periodos siguientes impositivos, ¿sí? Bien, entonces el límite del 25% se aplica sobre la utilidad tributaria del año, no sobre la pérdida acumulada, ¿sí? Si no tienes utilidad de alguna manera, no puedes usar lo que sería usar la pérdida de ese año, pero sí la puedes seguir arrastrando dentro del plazo de los 5 años. La conciliación tributaria siempre se hace antes de calcular cuánto puedes amortizar, ¿sí? Bien. Ahora, ¿por qué se genera lo que es un impuesto diferido? Se genera lo que es un impuesto diferido cuando en un año tienes lo que es una pérdida tributaria. De alguna manera no pagas impuesto a la renta en ese ejercicio, pero de alguna manera esa pérdida la podemos o la puedes usar para compensar utilidades futuras. Acá en el Ecuador justamente es hasta 5 años y hasta el 25% como límite de la utilidad anual, ¿sí? Ese derecho de alguna manera se considera como un beneficio económico para las sociedades, ¿sí? Para las compañías y también para las personas naturales y sucesiones indivisas. Bien, ahora, justamente nosotros mencionábamos acá que la amortización de las pérdidas tributarias no es justamente
sobre la utilidad, sobre las pérdidas contables como tal, sino sobre la pérdida tributaria, luego de aplicar lo que sería la conciliación tributaria. Es por eso que justamente en nuestra conciliación tributaria nosotros podemos ver aquí inicialmente que tenemos lo que es un resultado contable antes de impuestos. Esto justamente sería lo contable finalmente, que sería los ingresos menos los costos y gastos, ¿sí? En la conciliación tributaria, ahí de alguna manera nosotros sí vamos a hacer lo que serían algunos ajustes para aumentar o de alguna manera aumentar la utilidad o de alguna manera reducir lo que es la pérdida, ¿sí? Hay algunos ajustes que aumentan la utilidad o reducen la pérdida, hay otros ajustes que de alguna manera disminuyen la utilidad o aumentan lo que sería la pérdida, ¿sí? Cuando nosotros hacemos nuestra conciliación tributaria, nosotros tenemos lo que son diferencias permanentes, diferencias temporarias. Como diferencias permanentes nosotros tenemos lo que son algunos tipos de gastos no deducibles que de alguna manera vienen a sumar lo que serían viene a sumar lo que sería la utilidad contable o a restar lo que sería la pérdida tributaria como tal, porque de alguna manera acá nosotros, regresando nuevamente al ejemplo, veíamos que cuando nosotros tenemos una utilidad contable, tras aplicar lo que serían, por ejemplo, gastos no deducibles, podemos ver que un gasto no deducible viene a sumar, entonces viene, digamos, a aumentar lo que es la base imponible, la base tributaria para el cálculo de impuesto a la renta. En cambio, cuando tenemos nosotros lo que es una pérdida contable y aplicamos lo que son gastos no deducibles, viene a reducir lo que es la pérdida tributaria, ¿sí? Entonces, hay ajustes que suman, hay ajustes que restan. Nosotros tenemos que ir justamente aplicando lo que sería la conciliación tributaria y finalmente nosotros vamos a tener que, vamos a identificar si es que tenemos ya una pérdida tributaria, ¿sí? Bien, entonces aquí tenemos gastos no deducibles que de alguna manera vienen a sumar, son diferencias permanentes. Algunos ejemplos de manera rápida, los cuales nosotros nos podemos encontrar, son multas, donaciones no permitidas, gastos personales, excesos de depreciaciones, provisiones, entre otros, ¿sí? Justamente los cuales están en la normativa. Ahora, tenemos otros ajustes que incrementan lo que es la utilidad. De alguna manera pueden ser diferencias temporarias que vienen a sumar. Por ejemplo, diferencias entre depreciaciones, otro tipo de diferencias temporarias, ¿sí? Bien. Ahora, en la conciliación tributaria también hay, digamos, partidas que vienen a restar, los cuales serían, por ejemplo, ingresos exentos no grabados. Son diferencias permanentes, vienen a restar. Por ejemplo, uno de los ejemplos son los dividendos, ingresos exentos, dividendos exentos. Hay deducciones adicionales, por ejemplo, diferencias permanentes que vienen a restar, ejemplos, deducciones por contratos con personas con discapacidad. Hay otros tipos de deducciones adicionales también en la normativa, ¿sí? Tenemos otros ajustes también que vienen a restar, que pueden ser temporarias también, diferencias, provisiones, entre otros. Este resultado de acá, puede ser resultado tributario. Este resultado tributario puede ser una utilidad o puede ser una pérdida tributaria, ¿sí? Cuando nosotros tenemos lo que es una utilidad tributaria, obviamente no es una pérdida por amortizar. Esa utilidad tributaria lo que finalmente va a hacer es ya calcular lo que sería el impuesto a la renta, que sería entre el 22-25% de impuesto a la renta, 25% para estos años. Luego de eso se calcula lo que es el impuesto a la renta para este ejemplo, ¿no? Cuando nosotros no tenemos lo que es una utilidad, sino más bien tenemos una pérdida tributaria, esta pérdida tributaria es la cual nosotros vamos a ir amortizando, ¿sí? Bien, ahora, en la conciliación tributaria, este es justamente un modelo de conciliación tributaria, tenemos algunos modelos. En la conciliación tributaria nosotros ya podemos tener justamente, digamos, una conciliación por este estilo, en la cual tenemos lo que es una utilidad contable o una pérdida contable. Luego de eso nosotros aplicamos lo que son diferencias permanentes. Luego más acá abajo nosotros tenemos diferencias temporarias.
Acá finalmente nosotros tenemos la base imponible. Esta base imponible le comentaba que puede ser una utilidad tributaria o una pérdida tributaria, ¿sí? Cuando es una utilidad, nosotros obviamente aquí vamos a aplicar lo que es el porcentaje de impuesto a la renta aplicable. Finalmente vamos a tener un impuesto, la renta causada, ¿sí? Ahí no aplicaríamos lo que es una pérdida tributaria, porque obviamente no tenemos una pérdida como tal. Cuando en el otro caso sí tenemos una pérdida tributaria, en ese ejemplo obviamente no vamos a determinar lo que es un impuesto a la renta causado porque tenemos una pérdida. En esa pérdida justamente es, digamos, la normativa, el SRI me permite amortizar, ¿sí? Bien. Ahora, nos vamos a ir a nuestro ejemplo de impuestos diferidos. En este ejemplo nos dice que luego de la conciliación tributaria una compañía declaró una pérdida tributaria al 31 de diciembre del año 2023 por 35.500, la misma que va a ser amortizada en periodos posteriores. Al 31 de diciembre del 2024 la empresa presenta lo que es una utilidad antes de participación a trabajadores de 175.400. Los gastos no deducibles ascienden a 6.700, ¿sí? Bien, aquí tenemos, bueno, el artículo igualmente de los impuestos diferidos. Ya lo mencionábamos que estaba justamente en el artículo enumerado después del artículo 28 del reglamento de la ley de régimen tributario interno, ¿sí? Bien. Entonces, en nuestra conciliación tributaria, nosotros primeramente vamos a ir viendo lo que es el año 2023. En el ejemplo nos mencionaba que nosotros tenemos lo que es una pérdida tributaria declarada por 35.500, ¿sí? Bien, entonces, ¿cómo tuvimos lo que son estos 35.500? Vamos a ver que primeramente en el año 2023, aquí, nosotros teníamos lo que es una pérdida justamente contable, ¿sí? Podemos ver que está con negativo, entonces es una pérdida contable. Entonces, cuando tengo una pérdida contable, aquí en este ejemplo no calculamos lo que es participación a trabajadores del 15%, pero sí tenemos lo que son gastos no deducibles, ¿sí? Entonces, estos gastos no deducibles de alguna manera la administración tributaria no nos permite. Entonces, en nuestra conciliación tributaria tenemos que de alguna manera ajustarlo, ¿sí? Bien. Como podemos ver, aquí tenemos la pérdida de 40.000. Nuestros gastos no deducibles vienen a sumar, vienen de alguna manera a incrementar lo que es la base imponible, o cuando tenemos una pérdida contable, en este caso, vamos a ver que viene a restar lo que es la pérdida tributaria, ¿sí? Bien, entonces, aquí tenemos nuestra pérdida tributaria del año 2023 de 35.500 que nos mencionaba el ejemplo. En esta parte tenemos ya la pérdida como tal. Esta pérdida es la cual nosotros la vamos a amortizar en los siguientes años, ¿sí? Bien. Entonces, cuando nosotros tenemos ya lo que es nuestra pérdida, nosotros tenemos que justamente declararlo, ¿no? Justamente en el formulario 101 de impuesto a la renta vamos a tener que declarar lo que serían nuestra pérdida como tal. Y de manera contable nosotros también vamos a registrar lo que sería nuestro activo por impuesto diferido, ¿sí? Entonces, estos 35.500 nosotros los vamos a multiplicar por lo que sería justamente el 25% de impuesto a la renta, ¿sí? Que en este caso serían 8.875. Estos 8.875 justamente viene a ser nuestro activo por impuesto diferido. Viene a ser lo que sería nuestro activo por impuesto diferido. En nuestro primer video nosotros mencionábamos justamente cómo es el reconocimiento y cómo es la liquidación de un activo por impuesto diferido. Entonces, cuando es un activo por impuesto diferido, vamos a tener que registrar lo que sería un activo por impuesto diferido contra lo que sería un ingreso por impuesto a la renta diferido, ¿sí? Entonces tenemos nuestro activo por 8.875 y nuestro ingreso por impuesto a la renta diferido por 8.875, ¿sí?
Este sería el asiento justamente contable del reconocimiento del impuesto diferido, ¿sí? Por la amortización de las pérdidas tributarias, ¿sí? No registro la base, sino, recuerde, registra usted lo que es justamente lo que es el 25%, que sería de la tarifa, ¿sí? Del impuesto a la renta. Entonces, en el siguiente año nos dice, en el año 2024, usted como empresa ya tuvo lo que es, o presenta o declaró lo que es una utilidad, ¿sí? Antes de participación a trabajadores de 175.400. Bien, entonces, en el año 2024, nosotros tenemos lo que es una utilidad contable, recuerde contable, de 175.400. Tenemos que calcular lo que sería nuestro 15% de participación a trabajadores. Y también en el ejemplo nos dice, también tiene gastos no deducibles también. Entonces vamos a poner en nuestra conciliación tributaria nuestros gastos no deducibles. Y justamente en este ejemplo, como de alguna manera la utilidad, si nosotros sacamos lo que es el límite de los 175.000, vamos a ver que en el siguiente año de alguna manera podemos decir que de golpe podemos amortizar lo que serían los $35.000. Si la utilidad fuera menor, tendría que determinar lo que es el 25% como justamente máximo, como límite, y base a eso podría amortizar en el 2024 una parte, 2025 otra parte, hasta lograr amortizar lo que serían los 35.500, que es la pérdida tributaria del año 2023, ¿sí? Bien. Entonces, aquí nos dice justamente cuál va a ser la utilidad tributaria. La utilidad tributaria, ¿cómo la determino? La utilidad tributaria yo la determino primeramente sumando la utilidad contable menos la participación a trabajadores más gastos no deducibles. Yo tengo lo que sería 155.790. De aquí, de esto yo voy a sacar lo que sería el 25%, ¿sí? No de lo contable, sino de lo tributario, ¿sí? De la utilidad tributaria. Entonces, aquí tenemos que sacar el 25%, ¿sí? Sacamos el 25% y vamos a ver que tenemos 38.948. Incluso este valor es mayor sobre lo que es la pérdida tributaria del año 2023. Es por eso que acá en el año 2024 podemos de alguna manera decir que vamos a amortizar de golpe en el siguiente año, ¿sí? Si tuviéramos lo que es aquí, por ejemplo, una utilidad de, pongámosle 50.000, vamos a ver que el límite, en este caso, como el límite como tal que yo voy a poder amortizar serían solo 12.300. Entonces aquí yo pondría justamente menos 12.300, ¿sí? Y lo siguiente tendría que ir amortizando en los siguientes años, ¿sí? Pero en este ejemplo, como justamente en el 2024 hemos alcanzado lo que es una buena utilidad, tenemos $175.000 como utilidad contable, como utilidad tributaria tenemos 155.000, entonces al determinar lo que es el límite del 25%, vamos a ver que este valor es mayor a la pérdida tributaria del año 2023. Entonces vamos a ver justamente que ya aquí en el siguiente año yo me puedo amortizar toda la pérdida, ¿sí? Bien, entonces aquí vamos justamente a ponerle como una de las partidas en la conciliación tributaria lo que serían los $35.000. Al momento que pongamos aquí vamos a ver que en nuestra conciliación tributaria, a determinar lo que es ya la utilidad o la pérdida tributaria, vamos a ver que tenemos lo que es ya un monto de 120.000, ¿sí? Ahora, sobre este valor yo tengo que determinar lo que es mi impuesto a la renta causado, ¿sí? Bien. Ahora, en la conciliación tributaria yo de alguna manera ya amorticé lo que es la pérdida tributaria contablemente. Tributariamente yo también tendría que justamente liquidar lo que es el activo por impuesto diferido que registré en el año 2023. Entonces, en el año 2023, como yo registré lo que es el activo por impuesto diferido, en el año 2024 yo voy a liquidar lo que es ese impuesto, ¿sí? ¿Cómo le liquido? Justamente enviando lo que es el activo al haber,
justamente contra contra una subcuenta de gasto por impuesto a la renta, ¿sí? Bien, entonces, vamos a ver que acá tenemos lo que sería nuestro activo, el cual justamente va a salir, y cómo se liquidaba contra una cuenta de gasto por impuesto a la renta diferido, ¿sí? Bien. Ahora, ¿qué más tendría que registrar en el año 2024? También tendría que registrar lo que es el impuesto a la renta corriente. Vamos a ver que en el ejemplo, adicionalmente de que yo amorticé lo que es la pérdida como tal, liquidé lo que es el activo por impuesto diferido, también tengo lo que es un impuesto a la renta causado, el cual sería corriente, ¿sí? Por 30.073, ¿sí? Entonces, para registrar eso, yo voy a registrar lo que es un pasivo, porque es un impuesto a la renta por pagar, contra lo que sería una cuenta de gasto, ¿sí? Esta sería una cuenta de gasto contra una cuenta de activo, porque acá estoy liquidando lo que es el activo por impuesto diferido. Acá estoy registrando lo que es justamente el impuesto a la renta corriente, ¿sí? Entonces, aquí podemos ver justamente cómo sería la presentación del impuesto diferido en el estado de resultados para el año 2023 y el año 2024. Al año 2023 nosotros teníamos lo que es una pérdida antes de impuesto a la renta de 40.000. Luego de aplicar lo que es justamente la conciliación tributaria, nosotros tenemos lo que es un diferido de 8.875, el cual lo registramos en libros. Finalmente yo voy a tener lo que es una pérdida del ejercicio de 31.625, ¿sí? Para el año 2024 tuvimos lo que es una utilidad de 175.000, menos la participación a trabajadores tenemos lo que es una utilidad antes de impuesto a la renta. Tenemos lo que es tanto el impuesto a la renta corriente como el impuesto diferido, en este caso la liquidación. Vamos a tener finalmente lo que es un total en el cual sería una utilidad del ejercicio por 110.143, ¿sí? Bien, de esta manera es como nosotros vamos a ir registrando lo que sería nuestro activo y también liquidándolo, ¿no? Justamente cuando ya amortizamos lo que es la pérdida tributaria, obviamente nosotros también tenemos que liquidar lo que es ese activo por impuesto diferido, ¿sí? Bien, muchas gracias, estimados amigos. Si tienen alguna consulta referente a este o a otro tipo de impuestos diferidos, no duden en dejar lo que serían sus comentarios para hacer próximamente lo que es otro video, ¿sí? Bien, muchísimas gracias.